TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. El 30 de diciembre en YouTube, Canal Televisión Cristo Vive presenta Enseñanza Bíblica con el pastor Juan a las 7 de la tarde. No te lo pierdas. Enseñanza Bíblica con el pastor Juan. Su esperado. Dios le bendiga. En YouTube, Canal Televisión Cristo Vive presenta El Cristo Está, presentado por el pastor Robert Costa. Dios le bendiga. En YouTube, Canal Televisión Cristo Vive presenta El Cristo Está. Bienvenido a Escrito Está. Hoy voy a contarte del hombre más fuerte que jamás existió, pero que también fue el más débil. Y juntos descubriremos la clave para obtener la verdadera fortaleza física y espiritual que viene de lo alto. Ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Jueves 29 de diciembre, a las 6:30 de la tarde. El Cristo Está, un programa presentado por el pastor Robert Costa. No te lo pierdas. El jueves 29 de diciembre, El Cristo Está, en canal de YouTube a las 6:30 de la tarde. El Cristo Está con el pastor Robert Costa. En el canal YouTube a las 6:30 de la tarde. El Cristo Está. El jueves 29 de diciembre 2022.
No te lo pierdas. Su esperado. Dios le bendiga. Era el 28 de enero de 1986 y el transbordador espacial Challenger estaba en la plataforma de despegue de Cabo Cañaveral, en el estado de Florida, Estados Unidos. 7 astronautas se dirigían al espacio en lo que sería la 10ª misión del Challenger. Entre ellos se encontraba Krista McAuliffe, de 37 años, maestra de estudios sociales en una escuela secundaria de New Hampshire. Su presencia en el transbordador atrajo la atención de varios alumnos que seguían en vivo la cobertura del lanzamiento. Nunca olvidaré la icónica fotografía del Challenger desintegrándose en las portadas de los periódicos en los siguientes días. La primera vez que la vi, mi corazón se quebrantó, al igual que el de millones de personas en todo el mundo. Me rompió el corazón pensar que una audaz hazaña se llegara a convertir en una gran tragedia. Los 7 astronautas, incluyendo McAuliffe, fallecieron. Aquella noche en los Estados Unidos se había programado el discurso sobre el Estado de la Unión por el presidente Ronald Reagan, pero por primera vez en la historia fue pospuesto. En cambio, el presidente Reagan se manifestó sobre la tragedia. Fue un discurso de 4 minutos. Muchos lo catalogaron como uno de los mejores de su vida. Él declaró: el futuro no pertenece a los pulsánimes, es de los valientes. La tripulación del Challenger nos estaba llevando hacia el futuro y continuaremos siguiéndolos. Y a continuación citó un poema: nunca los olvidaremos, tampoco olvidaremos la última vez que los vimos. Esta mañana, mientras se preparaban para su viaje, mientras se despedían y soltaron los lazos opresores de la tierra para tocar el rostro de Dios. Más tarde se descubrió que el Challenger explotó solo 73 segundos después del despegue debido a una falla en una junta tórica del cohete. Hacía un frío inusual ese día y las juntas tóricas no funcionaban correctamente con el frío. Necesitaban temperaturas más cálidas. Hubo advertencias sobre esto, pero fueron ignoradas. La nave, que pesaba 4,5 millones de libras o unos 2,200,000 kilos, quedó deshecha por una junta tórica que pesaba unas pocas onzas, unos pocos gramos. El Challenger tenía un pequeño defecto que resultó ser fatal, no muy diferente a lo que experimentan muchas personas. Y una de esas personas es el enfoque de nuestro estudio de hoy. Era una época de apostasía generalizada en Israel. Todo lo que Dios pedía era que su pueblo fuera fiel, es decir, que se apoyaran en Él, que confiaran en Él, que le permitieran hacer por ellos las cosas que ellos no podían hacer por sí mismos. Pero hay algo en la naturaleza humana que permite a las personas ejercer un juicio terrible incluso cuando saben que no es lo mejor para ellos. Como la persona que consume alcohol y luego decide conducir. Esa persona que dice: solo me tomaré una copa, no hay nada de malo en eso, sabiendo que hay muchas posibilidades de que las cosas no terminen bien. Por eso dice la Biblia en Jueces capítulo 13, versículo 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y esta se convirtió en la triste saga de Israel: seguir a Dios, caer en apostasía y terminar bajo el control del enemigo. Acercarse a Dios, apartarse de Dios, ser una gran nación, caer en la ruina. Ahora, si tú lees el libro de Jueces, notarás que después de la muerte de Josué, el pueblo de Dios dejó a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. La Biblia dice en Jueces 2, versículos 18 y 19, y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y en Jueces 3, el pueblo de Dios sirve al rey de Mesopotamia durante 8 años. Claman a Dios,
y Otoniel es levantado para librarlos. Viven 40 años de paz hasta que Otoniel muere y vuelven los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Sirven a Eglón, rey de Moab, durante 18 años, pero se levanta ahora Ahud para liberar a Israel de Moab y reciben 80 años de paz. Después otros 20 años de opresión bajo Jabín, rey de Canaán, hasta que se levanta Débora. Después los madianitas conquistan a Israel, pero viene Gedeón trayendo 40 años de paz. Luego los filisteos toman control de Israel por 40 años, pero Dios interviene una vez más. En fin, podemos ver cómo se comparan los altibajos de Israel con una relación tóxica entre un pueblo indeciso y un Dios que los ama. Manoa y su esposa reciben las noticias de que van a ser padres, lo cual es una gran sorpresa ya que hasta el momento no han podido tener hijos. Se le pide a la pareja que no consuman vino ni bebidas alcohólicas y que no ingieran nada impuro. También que no le corten el cabello a su hijo. Él sería un nazareo. El voto nazareo era un voto de total compromiso y consagración a Dios. El profeta Samuel y Juan el Bautista podrían haber hecho el mismo voto. Y a la pareja se le pide que cuiden de manera muy especial a su hijo, incluso antes de su nacimiento. Hoy sabemos la importancia del cuidado prenatal, ¿verdad? Incluso antes de que los niños nazcan, los padres deben tener cuidado a lo que se exponen. Aún después de nacer, los padres deben procurar no llenar la cabeza de sus niños con cosas tales como la ira, la violencia, el odio y el lenguaje, nocivo, ni exponerlos a temas o programas que no tienen por qué ver o escuchar. Y al mismo tiempo, llenar sus mentes con los preciosos mensajes de la Biblia. Pasar tiempo riendo con ellos, jugando, orando, caminando con ellos por el bosque, la montaña, etc. Si viertes amor y buena salud en un niño, expones a ese niño a los buenos valores. Encomiendas a ese niño a Dios y el niño tendrá una valiosa oportunidad de ser feliz y ejercer una influencia positiva en este mundo. Pero en los casos en que esto no sucede, con demasiada frecuencia vemos los tristes resultados. Pero gracias a Dios, nunca es demasiado tarde. Dios puede obrar aun cuando los padres hayan cometido graves errores. Aún así, lo mejor que podemos hacer al momento de criar nuestros hijos es moldearlos conforme a la voluntad de Dios. El ángel del Señor incluso reiteró su consejo que está en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 13. La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Estos padres llamaron a su hijo Sansón, que significa como el sol. Dios lo levantó para brillar intensamente. Pero sabes cómo funciona el sol, ¿verdad? Puede calentarte o quemarte. Y Sansón iba a hacer ambas cosas. ¿Deseas conocer el resto de esta historia? Volvemos en unos instantes. Sansón era de una ciudad cananea al oeste de Jerusalén. Sus padres eran fieles seguidores de Dios, pero Sansón se crió en un área donde había una fuerte influencia pagana. Sus padres recibieron instrucciones de criarlo para que honrara a Dios, para que mantuviera las influencias dañinas fuera de su vida. Y aquí tenemos en Jueces capítulo 13, 24. Dice que el niño creció y Jehová lo bendijo, por lo que su vida tuvo un buen comienzo. Pero sabes, no puedes bajar la guardia en tu relación con Dios. Sansón tenía un defecto fatal, al igual que esas uniones o juntas en ese desafortunado vuelo del transbordador espacial Challenger. El único defecto fatal de Sansón se tornaría en su ruina. Y el capítulo 14 de Jueces comienza con las palabras: descendió Sansón a Timnat. O sea que no fue un camino muy largo, pero resultó en una gran caída. Sansón descendió a Timnat y al volver le dijo a sus padres que lo que registra Jueces 14:2. Dijo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Los padres de Sansón debían estar al tanto de lo que declara Deuteronomio 7,
Y seguramente Sansón también lo estaba, pero no le importó. Es un capítulo donde Dios enumeró una serie de naciones no judías declarando, dice, no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hija, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4. Y hemos visto esto. Salomón fue uno de los principales infractores cuando se casó con la hija del faraón para formar una alianza política. Fue un desastre. Los padres de Sansón intentaron razonar con él. Y esto es lo que dice el relato bíblico, Jueces 14:3. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. En la Biblia encontrarás fuertes advertencias contra el matrimonio con incrédulos. Pero Sansón ignoró todas las advertencias, ignoró los deseos de sus padres y se casó con la mujer de todos modos. Ahora la Biblia dice que esto venía de Jehová, pero no lo dice para justificar el error de Sansón. Lo dice para mostrar que Dios pudo usar esta circunstancia para su gloria. Ten eso en cuenta con Dios. Él es capaz de transformar nuestros errores en experiencias positivas. Eso no hace que el error sea algo bueno, pero nos dice que Dios puede cambiar las cosas. Así que si te has equivocado en alguna decisión que hayas tomado, Dios aún puede sacar algo bueno de eso. Puede que las cosas no sean perfectas, y no lo fueron para Sansón, pero para Dios no hay imposibles. Él transforma la maldición en bendición porque nos ama. De camino a ver a su futura esposa, Sansón se enfrenta ahora con un león y como presagio de lo que sucederá más adelante en su vida, mata al animal con sus propias manos. Por supuesto, somos tentados a cuestionar la historia de Sansón. Él hizo cosas demasiado extraordinarias, increíbles proezas de fuerza. ¿Cómo saber si estos relatos son genuinos? Bueno, todos estos actos posibles únicamente fueron posibles a través del poder de Dios. La Biblia dice en Jueces 14:6 que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedazó a un cabrito sin tener nada en su mano. O sea que su fuerza venía de Dios. Pero notarás cómo Sansón se comienza a descuidar poco a poco. En otra ocasión, cuando nota un enjambre de abejas produciendo miel en el cadáver del león, toma un poco y se la come. No tiene nada de malo comer miel, pero sacarla del cadáver de un animal muerto, eso es una violación de su voto nazareo. Fue en contra de las enseñanzas de sus padres y, por supuesto, en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Estaba inmundo. Pero era evidente que Sansón no se preocupaba por las enseñanzas de las Escrituras como solía hacerlo. Se estaba deslizando, resbalando a la deriva. Y una vez que te apartas intencionalmente de Dios en un punto, te resultará mucho más fácil alejarte a Dios en otros. Y Sansón bajó a Timnat y descendió más de lo que debía. Y su defecto fatal pronto quedó al descubierto. En un banquete le propuso un acertijo a unos jóvenes. No tenían la menor esperanza de averiguarlo. Después de 3 días intentaron resolverlo. Le dijeron a la esposa de Sansón lo siguiente, que está en Jueces capítulo 14, versículo 15. Induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Bueno, ella estaba muy motivada. Versículo 16. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces si no me amas, pues no me declares el enigma que propusiste a los hijos del pueblo. Hasta que finalmente él se lo declaró porque le presionaba. Y luego ella se lo contó a los jóvenes. Sansón había sido engañado y estaba tan indignado que fue a Ascalón y mató a 30 hombres para pagar su deuda. Sansón no estaba a la deriva, solo ahora estaba fuera de control. Y ese era su problema. Carecía por completo de autocontrol. No quiso rendirse a Dios. El hecho de que no necesitaba autocontrol, necesitaba el control de Dios. Eso es lo que necesitaba.
Y es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Eso es lo que la gente necesita. Ser guiada por la influencia de Dios, ser guiada por Dios. Pero él no quería eso. Quería una mujer prohibida e ignoró todo consejo. Y ese es el mismo problema que enfrentamos hoy. El problema de Sansón es real y prevalente. Nuestro yo interno dice, lo quiero cueste lo que cueste. Y la Biblia dice, Dios tiene algo mejor para ti. Es el desafío al que nos enfrentamos todos. Es posible que vivas cómodo en tu casa, con un trabajo estable y una familia feliz, y pienses que todo está bien. Pero sin Jesús en el corazón no es así. A veces la tentación nos convencerá de que necesitamos lo prohibido. Por eso Juan nos advirtió lo que aparece en 1 San Juan capítulo 2, versículo 16, y nos dice así. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y Sansón regresó a Timnat y descubrió que su esposa ahora estaba con otro hombre. Su suegro pensó que Sansón la había abandonado, así que la casó con otro. Y en lugar de aceptar la noticia con calma, incendió los campos de trigo de los filisteos. Y los filisteos respondieron con brutalidad. Y cuando vinieron a detener a Sansón, el pueblo de Judá tuvo tanto miedo que lo entregó al enemigo. Pero Sansón tomó la quijada de un burro y con eso mató a 3,000 hombres. Estaba fuera de control. Dios deseaba liberar a Judá de los filisteos. Y Sansón podía haber sido usado para llevar a cabo sus planes. ¿Pero qué podría hacer un hombre que actúa bajo el impulso de la lujuria y la venganza? Pregunto, ¿acaso no vemos situaciones similares hoy? Claro que sí. Y la sociedad da una respuesta confusa al respecto. Por un lado, condenan los actos de lujuria realizados bajo la lujuria y la sed de poder. Pero por otro, la sociedad fomenta e incluso celebra la inmoralidad. Y pagamos un precio por eso. El diablo sabe tentar y a quién tentar y con qué. Y la gente lucha por mantenerse en el camino correcto. Pero hoy quiero compartir algo contigo, un secreto que Sansón nunca supo. Porque si lo aprendes y lo pones en práctica, te evitarás a ti y a otros muchos, a otras personas también que te rodean, muchos dolores de cabeza. Y evitarás cometer los errores que cometió Sansón. Volveré en unos momentos. La Biblia dice que Sansón amaba a una mujer llamada Dalila. Es una de las historias de amor más famosas de la Biblia, aunque no tiene mucho que ofrecer. Los filisteos le ofrecieron a Dalila una gran suma de dinero si lograba descubrir el secreto de la fuerza de Sansón y contárselo. Y por alguna razón, Sansón la entretuvo. No aprendió de su experiencia pasada. Le dijo que si estaba atado con 7 cuerdas, su fuerza sobrenatural desaparecería. Entonces, mientras él dormía, Dalila lo ató con cuerdas y cuando ella le dijo, «Los filisteos están aquí», rompió las cuerdas como si no fueran nada. Lo mismo sucedió 2 veces más, pero Dalila lo agotó. Pensarías que Sansón entendía lo que estaba sucediendo. Se había sido engañado en el pasado, pero Sansón ahora estaba cegado. Había perdido su visión. La lujuria lo controlaba y su deseo se apoderó de él. Es el mismo problema que muchos enfrentan hoy de diferentes formas. Porque hay algunas personas que no pueden controlar su deseo por las cosas dulces, refrescos, cerveza, tabaco, videojuegos, café, drogas, etc. Pero Sansón estaba luchando con algo único en su clase. Salomón fue esclavo de la lujuria. El rey David igual, al menos cuando tomó a Betsabé. Vemos lo mismo hoy. Tantas personas han arruinado sus vidas debido a la lujuria. Políticos y estrellas del deporte, incluso ministros del Evangelio. Gente de todos los ámbitos de la vida. Es una de las razones por la que tantos matrimonios fracasan y a veces lo que comienza con un deseo termina en un lugar muy oscuro. Entonces, ¿qué debió haber hecho Sansón? La respuesta es importante porque es la salida para cualquiera que tenga un problema de autocontrol o esté atrapado en algún pecado. Si algo se ha apoderado de ti, entonces mira. Aquí está el consejo bíblico. Romanos 6, 5 al 7.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora, ¿notas el lenguaje? El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Vamos a morir. Ahora, claramente esto no es literal. Mira lo que dicen los versículos 11 al 14 de Romanos 6. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Vienes a Jesús y dejas morir el yo, a la autosuficiencia. Eso se refiere a rendirse a Jesús y dejar que Él haga su voluntad en tu vida. Piensa en esto. Si estás siendo tentado y clamas a Dios y le pides que te libre, ¿qué crees que lo hará? Él lo va a hacer, claro que sí. Es imposible que no pueda dejar de librarte de esa tentación. Él va a actuar. En la oración del Señor oramos: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Este es uno de los grandes temas del Nuevo Testamento, lo que Jesús puede hacer en tu vida y cómo te puede librar de la tentación. Filipenses 2:13 dice: Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cometemos un gran error cuando no nos rendimos a Dios. El pecado es más grande que cualquier persona viva. Y Jeremías lo expresó de esta manera. Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Sansón no podía enderezarse por su cuenta, pero esa no era excusa para sumergirse en el pecado. Su debilidad era un llamado para que clamara a Dios y le pidiera ayuda. Él necesitaba el poder de Dios. Necesitaba que el Espíritu de Dios obrara en él y lo fortaleciera. Pero Sansón no se había rendido completamente a Dios. Los filisteos lo cegaron cruelmente y en una gran fiesta pagana lo sacaron para burlarse de él. Pero su cabello había vuelto a crecer y Dios le otorgó nuevamente su fuerza. Y en un último esfuerzo, Sansón derrumbó el edificio y cientos de filisteos murieron. Pero también Sansón perdió su vida. Durante sus 20 años de gobierno sobre Israel, el pueblo estuvo en paz. ¿Sabes? No era su cabello lo que le daba fuerza. Este era solo un símbolo de su consagración a Dios. Era la mano de Dios la que le daba la fuerza física que ningún otro hombre ha tenido. Imagínate cómo podría haber terminado la historia si Sansón se hubiera mantenido fiel a Dios, si le hubiera entregado la voluntad a Dios al momento de elegir una compañera de vida. Y ahora, para concluir, amigo y amiga, Sansón es un hombre que pudo haber alcanzado mucho más. En un momento de crisis nacional, sus compatriotas lo necesitaban, pero nunca entregó todo lo que pudo dar. Físicamente, Sansón era el hombre más fuerte del mundo, pero en dominio propio e integridad era uno de los más débiles. Curiosamente, su nombre aparece escrito en Hebreos 11 como uno de los héroes de la fe, junto con Abraham, Jacob y Moisés. Piensa en esto. Todas las personas en el famoso capítulo de la fe resultaron defectuosas y aún así Dios las usó. Sansón tenía fallas muy serias, pero Dios lo usó. Y al final de su vida quiso honrar y glorificar a Dios. Lo que te quiero decir hoy es que si has caído bajo, Dios aún puede usarte. No es demasiado tarde. ¿Puedes pensar en cosas que has hecho que desearías no haber hecho? Todos hemos fallado terriblemente. ¿Has cometido errores? Por supuesto que sí. ¿Pero puede Dios usarte?
¿Puede tu vida honrar a Dios? Claro que sí. La historia de Sansón es toda la evidencia que necesitas. En el Parque Nacional de Yosemite, en California, en enero del 2021, una extraña tormenta de viento azotó el bosque Mariposa Grove, donde crecen 500 secuoyas gigantes. Al menos 15 se estrellaron contra el suelo. Llegaron fuertes vientos y los grandes árboles no pudieron sostenerse. Cayeron. De la misma manera, los fuertes vientos de la tentación te atacarán. Pero no tienes que caer como lo hizo Sansón. La vida es desafiante. Las cosas pasan. El piso a tu alrededor se puede sacudir. Y si estás lidiando con una debilidad moral o espiritual, eres aún más vulnerable. Por eso debes mantenerte conectado con Dios viviendo una vida de fe. Eso te fortalecerá. Hay poder, amigo y amiga, en el estudio de la Biblia y la oración. No has ido demasiado lejos. Y si nunca te has rendido a Dios, no es demasiado tarde para que lo hagas. Imagínate a Sansón encadenado en el templo de Dagón, deseando haber tomado mejores decisiones en su vida, deseando haber tenido sus prioridades en orden, deseando no haber perdido el tiempo sin rendirse a Dios. Ya era demasiado tarde para él, pero no es demasiado tarde para ti. Dios quiere que vengas a Él ahora mismo. Acompáñame en oración. Amante Padre, damos la bienvenida a tu Espíritu en nuestros corazones para fortalecernos, para librarnos de la lujuria y el pecado. Vamos con la seguridad de que tú eres nuestro y nosotros somos tuyos. Gracias, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizar. Escrito está. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jueves 29 de diciembre. Escrito está. Un programa presentado por el pastor Robert Costa. Ya le bendiga.